Ahí estamos en vivo. Somos en Cristo, como retoños en la rama prendida al árbol con raíz profunda, junto a corrientes de agua viva que nos llama, agua que fluye por dentro, que no se cansa, que no se acaba. Siento en mi pecho ese latido que no se ve. Compartir por ahí. Ríos que corren hasta perderse donde. Ríos que llegan al mar, no tan profundo como su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos la expresión viva del Cristo eterno en libertad. Agua que nace del alma y por tus hijos vuelve a brotar. Desde el principio su corazón nos pensaba. Antes de valles y cumbres, antes de cada palabra. Cielos y tierras gritan la huella de su verdad. Somos semillas de gloria, fruto que canta su fidelidad. Hey, siento en mi pecho ese latido que no se ve. Ríos que corren hasta perderse donde. Ríos que llegan al mar, no tan profundo como su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos la expresión viva del Cristo eterno en libertad. Agua que nace del alma y por tus hijos vuelve a brotar. Ese amor trasciende montes y valles, rieles de historia, muros y calles, nada lo frena, siempre nos viene a buscar. En cada hijo su vida se enciende, su voz se extiende, su reino se entiende. Sombra reflejo del hijo que vino a salvar. Ríos que llegan al mar tan profundo como su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos la expresión viva del Cristo eterno en libertad. Agua que nace del alma y por tus hijos vuelve a brotar. Somos en Cristo, como ramas en su mirar. Agua viva en movimiento hasta encontrarnos todos en el mar. Otra más. Un poquito más. Cuando miro hacia atrás, veo puertas que cerré, pero tú, Jesús, quedaste
esperando mi volver. Traje miedo, traje culpa, tú trajiste corazón. Me llamaste por mi nombre y cambiaste mi canción. Cielos abiertos en Cristo, llueve tu gracia aquí. Cae tu fuego, respiro, vivo por ti, cielos abiertos en Cristo, tu amor se siente en mí. Todo mi pasado rindo, haz tu morada en mí. En el valle de las dudas, te escucho. Saludos, bendecidos, saludos estimado amigo Moisés, saludos hasta por allá por Colombia, estimado amigo pastor Ricardo Reyes, saludos, bendecido Naida Wokmak, saludos. Vamos a entrar en un tema que pues para aclarar muchos asuntos que hay por ahí, ¿verdad? Porque tenemos que ir al grano. Saludos estimado hermano Dieguito Meléndez, que por ahí está conectado. Y vamos a estudiar lo que es ley, conciencia y gracia. Y para ir entendiendo, ¿verdad? Lo que es la gracia es eterna, fue eterna en lo eterno, porque es parte integral de todo de Dios, es parte integral de todo Dios como Padre, pero fue una herramienta de gestión pactual en la tierra. Lo voy a volver a repetir. La gracia fue una herramienta de gestión pactual en la tierra. Porque la gracia es un favor inmerecido. ¿Por qué? ¿Qué requiere obligatoriamente conciencia de pecado? Para poder actuar, operar como favor, rescate, salida, redención. Y por eso le puse este nombre: ley, conciencia y gracia a este mensaje. Es muy importante que entendamos lo que es sumergirnos en las Escrituras para sacar lo máximo de lo que están escritas, porque muchas veces la leemos a la ligera y tomamos todo como si acabara de pasar, como si fuera a pasar en esta generación o en una generación futura, cuando en realidad fueron eventos que sucedieron hace muchos años y fue para una audiencia judía, como lo hemos estado tratando de decir ya por varios tiempos, ¿verdad? Y por eso lo digo, no es, porque mucha gente anda por ahí echando mentiras. Ay, que estos desechan la gracia, que estos dicen que esto no. No, tenemos que ubicar todo donde está. Vamos a ir a Romanos 5:13 para ir analizando esto que estamos tratando de hacer entender a personas que no quieren entender, ¿verdad? Y pues si no quieren entender, todos podemos pensar diferentes. Pero cuando a alguien se le acusa de mentira, cuando a alguien se le dice eres mentiroso, aquí están las pruebas que nos estamos yendo a la Biblia. ¿Tienes por ahí? Romanos 5:13. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amén. Romanos 5,
13. Lo voy a leer en esta versión, no sé si es la misma, ¿verdad? Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta. Escuchen bien esta realidad. El pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Cuando no hay ley, no se toma en cuenta el pecado, ¿verdad? Y esto establece una secuencia operativa donde primero es la ley, luego la conciencia de pecado y finalmente la gracia como respuesta. Vamos a ir a Romanos 5:20, más para adelante. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Por eso vamos siguiendo una secuencia. Espero me estén siguiendo bien, ¿verdad? Pero ahorita me voy a regresar porque esto lo vamos a usar, vamos a estar como si estuviéramos aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo y estoy como si estuviera en el kinder. Estoy deletreando, poniendo cada secuencia, cada párrafo, cada escrito, y le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, porque eso no se trata de correr rápido. Hay muchos que corren rápido y ya se pasaron mucho tiempo ahí, ¿va? 2000 años, pero están retrasados más de 2000 años. Sí, así es de que voy a ir en esta, darle otra pasada. En cuanto a la ley, Romanos 5:20, en cuanto a la ley, intervino para que aumentara el pecado. La ley vino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí es a lo que quiero llegar. Primero la ley, luego la conciencia de pecado y finalmente la gracia como respuesta. Si una ley que activa conciencia de error al blanco de Dios, la gracia no tiene un marco legal sobre el cual operar. No hay un blanco legal sobre el cual operar. Gran parte de las confusiones teológicas surgen al ignorar que Pablo estaba en primera persona. Lo voy a volver a repetir. Gran parte de las confusiones teológicas surgen al ignorar que Pablo escribe en primera persona, desde adentro del pacto, hablando a comunidades que estaban lidiando con la transición del sistema legal de Israel. Estaban lidiando con el sistema legal de Israel. La gracia es un diseño, un agente sector. La ley es un diseño, agente gestor. La gestión termina cuando el pago-gestión se cumple. La gestión termina cuando el pago-gestión se cumple. Por eso lo voy a volver a repetir. Vamos a Romanos 10:4. Dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Romanos 10:4. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo aquel que cree sea justificado. Todo aquel que cree sea justificado. Hoy vivimos en la realidad de la promesa cumplida. Es algo glorioso. Vivimos en la realidad de la promesa cumplida. No en la gestión de una falta como incumplida, interminable. Lo voy a volver a repetir. Hoy vivimos en la realidad de la promesa cumplida. Es glorioso entender esto. Hoy vivimos en la realidad de la promesa cumplida, no en la gestión de una falta como incumplida, interminable. Eso lo tenemos que entender.
Tu relación no depende de un contrato legal. Nuestra relación no depende de un contrato legal. Donde la gracia perdona el incumplimiento. Me voy a estar regresando poco a poco. A lo mejor los que ya saben más, no sé si se aburran, pero tenemos que llevar esto como escuela. Tenemos que llevarlo como escuela de kinder, ¿verdad? Porque el mundo está lleno de personas que no entienden esta realidad y a la misma vez nos están acusando que estamos trayendo algo que no es bíblico, cuando en realidad estamos pasando versículos bíblicos. Tu relación con Dios no depende de un contrato legal, donde la gracia perdona el incumplimiento, sino una herencia genética por ser hijos por ADN. Por ADN. Qué glorioso es esta realidad. Es glorioso. Vamos a ir a Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. No describe una vigencia perpetua de la gestión por gracia, sino de una exhibición histórica y pedagógica de lo que Dios hizo para resolver el problema legal de Israel. Por eso, el pasaje comienza con la conjunción ina, para que introduce una clausura de propósito en el verbo índices. Un análisis gramático de este verbo nos muestra que es un objetivo audito, medio, tercera persona del lenguaje, del lenguaje singular. No significa simplemente dar o extender, sino demostrar, exhibir, poner en evidencia. Poner en evidencia. Por eso, en el contexto jurídico o retórico, esto aoristo se usaba para presentar pruebas en un caso. En un caso. El propósito no es que la gracia siga siendo la moneda de cambio. Lo voy a volver a repetir. El propósito no es que la gracia siga siendo la moneda de cambio hoy con Dios como deudores de una deuda que ya está pagada, sino que lo sucedido en la transición de los pactos servía como una exhibición pública, histórica, como un museo teológico, por así decirlo, de la bondad de Dios con los que estaban bajo la ley. Con los que estaban bajo la ley. Se muestra que ya se hizo o cumplió para Israel, no que sigue necesitando para esta vigencia. Para esta vigencia. ¿Hay algún comentario por ahí? Parece que hay comentarios por ahí del pastor Ricardo. Es que tengo que salir y volver a entrar aquí para Oh, ok. hacer los comentarios, pero ahí entró rapidito. Ahora la computadora no se prestó. Sí. Dice, cuando se comprende la promesa de vida eterna cumplida, avanzamos disfrutando a Cristo eterno. Amén. Carlos.
dice Dieguito que él tiene también su sombrero. Sí, que se lo ponga su sombrero. Dice otro mensaje de Ricardo, otro aporte. En este tiempo muchos piensan que están arreglando asuntos legales que Dios ya terminó. El error es que no han ubicado correctamente la gracia y la ley que terminó en el primer siglo. Amén, exactamente. Por eso es necesario profundizar en estos temas, ¿verdad? Porque hay muy mal entendido, hay muchas doctrinas diferentes y tenemos que ir claros con el mensaje. Por eso me voy a regresar un poquito para atrás. El propósito no es que la gracia siga siendo la moneda de cambio. Hoy con Dios como deudores de una deuda que ya está pagada, sino que lo que sucedió en la transición de los pactos sirva para como una exhibición pública, histórica o un museo teológico, por así decirlo, de la bondad de Dios con los que estaban bajo la ley. Se muestra lo que ya se hizo o se cumplió para Israel, no que se siga necesitando hacer para esta vigencia. Poder mostrar que es un participio presente medio los siglos que están viniendo sobre nosotros. Esto no es. La escatología del siglo primero se refiere a la transición de la era de la ley a la era del Mesías, de una era a otra. Por eso es muy importante entender, si Pablo escribe esto en el momento de la transición, los siglos venideros somos nosotros. Somos nosotros. Quienes miraban hacia atrás y no nos metemos en aquel presente, en aquel siglo primero, en la primera persona de Pablo, en los destinatarios. Ahora nos queremos meter hasta allá, queremos regresar más de 2000 años. En la primera persona de Pablo, de los destinatarios, nosotros, los vigentes, somos los espectadores de esa exhibición, de esa realidad que ocurrió, de esa realidad ocurrida para los que estaban bajo tutela, bajo tutela. Nosotros no recibimos gestión de la gracia, redención, sino este espectador presente hoy de aquel resultado, de aquella exhibición, en el griego koine, el idioma de Pablo, en el tiempo de un verbo. No solo dice cuando ocurrió algo, sino cómo ocurrió, su aspecto y para quién ocurrió. ¿Para quién ocurrió? Por eso Pablo usa el verbo en aoristo, en primera persona. Está diciendo a nosotros, los que estuvimos en la transición, ya que nos cumplió anunciado. Y para ustedes que están fuera de Jerusalén, todavía no, ustedes siguen esperando. De ahí la confusión con la voz en primera persona y el tiempo de los verbos. Al momento de leer los tiempos de los verbos, ya traducidos, de ahí es la confusión. Para Pablo el tutor no era algo miles de años. Tenemos que entender esto. Para Pablo el tutor no era miles de años, sino el deseo de comunicar algo que ya se estaba cumpliendo para Israel, legalmente
que se le prometió a Abraham. ¿Hay algo que quieras agregar tú? Sí, ahí en tu escrito dice tutor o futuro. Futuro. Esto es muy importante. Sí, Volverlo sí. a leer. Para Pablo el tutor no era algo, el futuro no era algo miles de años. Oh, sí, Y disculpa. ahora, y no quieres leerte. Sí. Sí, para Pablo el futuro no era algo a miles de años, sino el deseo, disculpen, comunicar algo que ya se había cumplido para Israel legalmente. Pablo siempre usa el lenguaje hiperbólico para describir una magnitud superior de pago por deuda que cerró la brecha del pecado. Esto cerró la brecha del pecado. Romanos 4:10, si lo tienes por ahí. Salud, estimado maestro, amigo Ángel Álvarez, bendecido. Romanos 4:10 dice, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la circuncisión. De hecho, Romanos 10:4. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. Romanos 4:10. Una riqueza que sobrepasa toda expectativa es la mente de un israelita que liquidó y finiquitó la deuda por completo de una vez por todas. Si la deuda está liquidada y la riqueza sobrepasa lo alto, seguir pidiendo favor como si la deuda estuviera viva, activa, es ignorar que el verbo indica una demostración de algo que ya alcanzó su objetivo. Algo que ya alcanzó su objetivo. Pero nunca hemos negado que la bondad es el atributo eterno contenido dentro de la fuente eterna, inactiva, inoperante, en lo eterno. Porque en lo eterno no hay necesidad. Es glorioso cuando entendemos que en lo eterno no hay necesidad. En lo eterno no hay esa necesidad. Voy a pasar por aquí un poquito. Por eso tenemos que entender, estamos hablando de una gestión apostólica que se necesita repetir, influenciar activamente de nuevo. Es algo que se necesita repetir. Estamos hablando de una gestión apostólica que se necesita repetir, influenciar activamente de nuevo. Necesitamos dejarnos tomar por la vida para que la semilla germine y la vida gobierne. Y la vida gobierne. En la cultura hebrea, la repetición era una petición común. Por eso la segunda gracia no es para añadir más poder divino, más poder, divinidad o una extensión de gracia. O hablar de eternidad como que algo que se quedó fijo. Lo que Pablo dijo fue para reordenar lo que ya había edificado, que no fructificó o no germinó por los judaizantes. En acción constante. Pablo no quería ir en dureza
cuando fue por segunda vez a visitarlos, cuando estaba hablando que los quería visitar. Vamos a ir a 2 Corintios 1:23. Es decir, si la tienes por ahí. Uh-huh. Segunda de Corintios 1:23. Mas yo convoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indigente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Amén. Es decir, la segunda gracia era una oportunidad de alineación sin confrontación, porque Corintios no respondió, no quiso entender. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque Pablo no usa el aoristo. Quise decir acción, plenitud, terminada. Usa un imperfecto. Aoristo quiere decir acción puntual y terminada. Ajá. ¿Qué significa quería, deseaba o tenía la intención? En el imperfecto del verbo boulomai. Describe una acción continua, repetida, sostenida en el tiempo. Implica un deseo que duraba, que era constante y que no se cumplió o fue obstaculizado. Un deseo que no se cumplió. Literalmente Pablo dice, yo seguía queriendo. Él seguía queriendo. Y constantemente deseaba. ¿Qué significa esto en el griego? El imperfecto no habla de un solo momento o de una presente inmediato, sino de un proceso continuo en el pasado que topó con resistencia. Lo que Pablo trata de decir, yo seguía queriendo, con una voluntad sostenida, persistente, con un deseo constante de ir a vosotros. Esto no es una disculpa, es una declaración de intención sostenida que fue interrumpida por algo externo a su voluntad. La misericordia hacia ellos era muy fuerte. Pablo declara desde la voz en primera persona, desde esa voluntad apostólica personal. Si vamos a 2 Corintios 2, del 1 al 4, por ahí. Saludos, estimada pastora Shirley. ¿Es segunda de Corintios 2? Ajá, 2 del 1 al 4. Al 4. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque yo os contristo. ¿Quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es de todos vosotros. Porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que conocieses el amor que os tengo, el cual os tengo más abundantemente. Amén. Ese gran amor hacía Pablo que ir a hablarles de lo que él había entendido. Pablo declara desde la voz en primera persona, desde esa vulnerabilidad apostólica personal. Ya tenía la certeza
escatológica de que estaba en camino de traeros una segunda manifestación de la fidelidad del nuevo pacto, por ser mi linaje la restauración después del desastre, la doble porción prometida por Isaías en el cumplimiento del favor, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y este deseo mío, dice el apóstol Pablo, está vivo dentro de mí por amor a vosotros. La segunda charis que los corintios del siglo necesitaban escuchar, que el apóstol Pablo los había iniciado, no los había abandonado. No los había abandonado por la primera visita, con sus problemas y vergüenzas. No era la palabra final de Dios sobre ellos. Que había una segunda palabra de esperanza, de restauración anunciada por los profetas, que no se pronuncia con la presencia física, sino con la escritura de una carta que los restaura sin humillarlos. Pablo no deja ver que, mas la gracia más poderosa a veces no llega rápidamente a efecto, no germina al instante. A veces se tiene que abonar la tierra otra vez. Lo que pasó cuando estuve con ustedes. Aquí está hablando con los corintios. Cuando estuve con ustedes, no fue teoría. Fue una impartición real, viva, con dones. Y sí, que si regreso no será una visita social. Imagínense, no será una visita social. Será otra descarga, otra afirmación, otra activación. Pero ustedes están dudando de mí, dice el apóstol Pablo. Y si dudan del mensaje, bloqueen al Espíritu, dice. Quiero ir para que comprendan gracia otra vez, por haber estado bajo la ley, Por eso, volvamos otra vez. Si la gracia es un favor inmerecido, necesita conciencia de pecado para actuar. Por eso vamos otra vez a Romanos 5:20, como lo estamos visitando los mismos pasajes para entender. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén, sobreabundó la gracia. Y luego nos regresamos a Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amén. Imagínense lo que estamos leyendo. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Imagínense, no se toma en cuenta cuando no hay ley. Por eso a nosotros no se nos tomó en cuenta el pecado, porque no estábamos bajo la ley. Se ve una secuencia de operación jurídica primero ley, luego la conciencia de pecado, luego la gracia como respuesta.
La gracia no precede al pecado consciente. Responde a él sin la ley que activa la conciencia de pecado. La gracia no tiene sobre qué operar. Y vamos a regresarnos otra vez a Romanos 7:8. Romanos 7:8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Imagínense, lo que estamos leyendo es algo que, por eso digo, hay personas que nos están acusando de mentirosos, de, bueno, tantas cosas, pero estamos leyendo Biblia. No nos estamos saliendo de la Biblia. Es algo que me gozo porque, digo, pobre gente, ¿verdad? Que están sacando argumentos que no existen. Romanos 7:8. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, después en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Aparte de la ley, o sea que si no hay ley, el pecado está muerto. Sin la ley no hay pecado activo. Sin pecado activo, la gracia no tiene nada que absorber. No tiene que solucionar. Tremendo. No tiene, lo voy a volver a repetir. Sin la ley no hay pecado activo. Sin pecado activo, la gracia no tiene nada que absorber, que solucionar, que operar. Por eso este es el argumento más letal contra el sistema que universaliza la gracia. Por eso estamos leyendo Biblia. Por eso nos volvemos a regresar a Romanos 5:13 y me voy a estar volviendo a regresar. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Miren lo que dicen en esta versión. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Por qué los sistemas a fuerza quieren estar bajo la ley, bajo pecado, bajo gracia? ¿Por qué? Porque no se ha entendido. El pecado existía, pero no se imputa sin un instrumento legal. Si no se imputa, no hay deuda consciente. Si no hay deuda consciente, la gracia no opera como mecanismo de salvación, cancelación, rescate. Tremendo. Vamos a ir a 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. 1 Corintios 5:15. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La ley es el detonante del pecado. Sin ese detonante, el pecado no tiene poder legal activo. No hay. La gracia es la respuesta al poder activo, no al poder inactivo, dormido. Por eso es muy importante ir entendiendo. La gracia en la eternidad estaba inactiva, en reposo, dormida. Se activó
en la tierra como una respuesta al pecado. Wow. Nos regresamos de nuevo a Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Exactamente. La gracia en la eternidad estaba inactiva, en reposo, dormida. Se activó en la tierra como una respuesta al pecado. Ahora vamos a 2 de Timoteo 1 del 9 al 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. 1 de Timoteo 1, 9 al 10. Es que la gracia fue dada antes de los siglos, pero manifestada con la aparición de Cristo en el cronos, tierra. La gracia estaba en el Padre como potencia, no como sistema operante, activo. Se activó cuando la ley hizo visible la deuda. Voy a leer los versículos aquí en esta versión, a lo mejor es un poquito diferente que la tuya. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no para nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Por eso la gracia estaba en el Padre como potencia, no como sistema operativo, activo, como sistema operante activo. Se activó cuando la ley hizo visible la deuda. La gracia necesita conciencia de pecado para activar. Sin ley, el pecado está muerto. El pecado está muerto. Sin pecado activo, la gracia no tiene sobre qué operar. Por eso, tú que nunca estuviste bajo la ley, nunca necesitaste gracia. Lo que tú necesitabas era la promesa. Qué glorioso es, ¿verdad?, cuando entendemos esta realidad. Y no es que estemos quitando nada de la Biblia, sino que estamos ubicando, porque muchos por allá andan diciendo, no, que estás quitando la gracia, que estás quitando la salvación, que estás quitando la cruz, que estás quitando esto, porque nunca han entendido. Por eso es muy importante entender. Vamos a Tito 1:2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Antes del comienzo del tiempo. Qué glorioso es. La gracia no estaba activa eternamente, estuvo dormida en Dios, y después, como respuesta a la ley, como bien vimos en Tito 1:2, habla de algo interior y superior, una vida, una promesa antes de los siglos en espera. Es importante esto. Esto es lo que estábamos viendo en Tito 1:2. El sistema te puso a pagar una deuda que no era tuya. Eso es ignorancia a la voluntad eterna de Dios. Es ignorancia. Vamos a 2 de Timoteo 1:9.
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. El sistema te puso a pagar una deuda que no era tuya. Lo vuelvo a repetir, eso es ignorancia a la voluntad eterna del Padre. Wow. Esto que estamos trayendo es algo glorioso que no lo vemos. No lo vemos seguido. No lo habíamos escuchado. No lo habíamos escuchado. Nadie nos lo había dicho. No. Vamos a ir un poquito más fuerte, un poquito más. Vamos a ir a Gálatas 4, 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Gálatas 4, 4 y 5. Ya casi estamos cerrando. Gálatas 4, 4 y 5. El apóstol Pablo hablando. En primera persona. A audiencia judía. Audiencia que estaba ahí. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Ahí va el 5. El 5 está fuerte, pero hay que estos platillos son buenos, son fuertes. Por eso muchos andan por ahí que les hizo daño, porque no entienden. Pero miren lo que dice el 5. Bueno, me voy a regresar desde el 4, porque a veces hay que repetir y repetir y repetir. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. A fin de que fuéramos adoptados como hijos, el apóstol Pablo hablando. No que nosotros también alcanzamos a ser adoptados. Nosotros no fuimos adoptados. Fuimos engendrados. Si Dios es amor, antes de que existiera el pecado, ¿por qué le llamas gracia a lo que siempre fue paternidad? ¿Por qué se le llama gracia a lo que siempre fue paternidad? Wow. Esto tenemos que analizarlo pero con una lupa bien. Wow, tremendo. Vamos a 1 Juan 4:8, ya que estamos cerrando. Esto que estamos trayendo va a traer como a lo mejor 4 o 6 lunes. Está extenso, pero nos estamos gozando. Amén. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan 4:8. ¿Primera de Juan? Sí, primera de Juan 4:8. Ok, déjalo ver por aquí. 1 Juan. 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y ahora vamos a Efesios 1:4 ya para ir cerrando. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Efesios 1:4. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Abraham no recibió gracia, recibió una promesa. Tampoco eres un pecador perdonado. No somos un pecador perdonado. Tú y yo somos hijos Deseados. que el Padre deseó, hijos amados. Esto es glorioso, esto es glorioso. Digno de aplauso.
Sí, esto es glorioso. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre Santo. Como dice el hermano Ángel, siento a Dios porque fluye dentro de mí. Y cuando expreso esta vida, se siente. Te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación. Te doy gracias por los maestros, Padre Santo. Por todos los maestros por los que he aprendido. No nada más por los que estoy aprendiendo, sino por todos los hermanos he aprendido. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Te doy gracias. Te pido, Padre Santo, que nos sigas dando discernimiento para seguir avanzando en este propósito eterno. En el nombre del Cristo eterno. Amén y amén. Vamos a escuchar un canto por aquí y luego nos vamos al rodeo. No, después los paso a saludarlos. Pues mira, traigo mi sombrero de rodeo. Sí, saludos, estimado. ¿Por qué vas a torear toros? Pues mira, no, ahora me puse este sombrero, dije. Se ve bonito. Sí, Se ve muy padre. sí. Vamos a poner por aquí una cancioncita bonita. Sí. Así, estimado Moisés, muchas gracias por acompañarnos. Estimado Pastor Ricardo Reyes, bendecido. Nadia Wookman, saludos hasta California. Dieguito Meléndez, saludos, estimado hermano, bendecido. Ya ponga su sombrero también, estimado Dieguito. Ricardo, saludos, gracias por todos sus aportes, a todos, bendecidos. Estimado Maestro Ángel Álvarez, un fuerte abrazo. Shirley Derby, saludos, también saludos a mi amigo pastor, a Ricardo, a Ricardo Reyes, estimado. Y por ahí también se me queda, a lo mejor está por ahí el pastor Leonardo Molina también, por ahí. Ricardo Martínez, saludos, estimado amigo, hasta por allá por Ciudad Juárez. Hasta mi tierra. Sí. Ya vamos, porque como dice el maestro Ángel, estoy en los controles y a veces... Sí, por ahí mi esposa es la que está en los controles. Estoy aprendiendo. Sí. Somos en Cristo, como retoños en la rama. Rama prendida larga, árbol con raíz profunda. Junto a corrientes de agua viva que nos llama. Agua que fluye por dentro, que no se cansa, que no se acaba. Siento en mi pecho ese latido que no se ve. Ríos que corren hasta perderse donde Amén. ríos que llegan al mar, mar profundo, con su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos la expresión viva del Cristo eterno en libertad. Agua que nace en el alma y por tus hijos vuelve a brotar. Desde el principio, su corazón nos pensaba. Antes de valles y cumbres, antes de cada palabra. Cielos y tierras, gritan la huella de su verdad. Somos semillas de gloria, fruto que canta su fidelidad. Siento en mi pecho ese latido que no se ve. Ríos que corren hasta perderse donde ríos que llegan al mar,
Bueno, saludos para todos, un fuerte abrazo, nos gozamos como siempre, bendecidos, los que ya cenaron, que descansen y los que no, cenen rico. Bendecidos, un fuerte abrazo, nos vemos el sábado.